5. En la historia reciente de este mundo, 4 antes que él habían descendido ya sobre Teyvat, 4 presencias cuyo influjo marcó de forma indeleble el rumbo de la civilización. Sus pasos resonaban en los anales de la historia como ecos inevitables. Y ahora, el quinto había puesto pie en este mundo. En Inazuma, el número 5 era símbolo de fortuna, un augurio de bonanza. La superstición popular, nutrida de siglos de creencias, lo interpretaría como presagio de una nueva era, quizá incluso de prosperidad. Pero la ironía de tal afirmación se tornaba hiriente para quien conociera al recién llegado. En su mundo natal, fue la mano que esculpió el caos con fría determinación, el azote que derribó imperios y encadenó voluntades. Y nada indicaba que, aquí, su naturaleza fuera a cambiar. No mientras la mirada vigilante de quien guarda las leyes de este plan no se posara sobre él. Megatron cruzó la barrera del firmamento y, al penetrar la cúpula que aislaba aquel territorio, contempló el contraste desgarrador. Afuera, un desorden que rozaba la entropía absoluta. Dentro, un paisaje que, a ojos de cualquier mortal, merecería el calificativo de paraíso. Praderas de un verde casi insultante bajo el velo nocturno, mares calmos que reflejaban las estrellas como espejos pulidos, y estructuras que parecían brotar de un sueño. Hermoso, sí, pero irrelevante. Nada en aquel cuadro igualaba, ni de lejos, el esplendor metálico de Cybertron en su edad dorada. HMPH, su voz resonó como un golpe metálico en la oscuridad. Un mundo donde la forma de vida dominante es orgánica ni siquiera serían útiles como esclavos en la reconstrucción de Cybertron. El desprecio de Megatron no era un gesto superficial. Era un axioma en su ser. Solo el metal viviente era digno de consideración. Todo lo demás, carne, hueso, fragilidad, era efímero, indigno, prescindible. Surcando el cielo, atravesó nubes espesas, ignorante de hacia dónde lo guiarían. Cuando emergió de su manto, la vista que se abrió ante él poseía una belleza inesperada. Torres y puentes suspendidos en el vacío, un prodigio que, aunque no igualaba a las forjas colosales de Yacón, merecía al menos una mirada atenta. Descendió. El metal de sus pasos resonó sobre los caminos suspendidos, mientras la silueta de su forma bípeda se recortaba contra el horizonte. A su espalda, como un estandarte oscuro, reposaba el energón corrupto. No tardó en advertir una irregularidad. Los sistemas de navegación están erráticos, gruñó, calibrando las lecturas. Hay una interferencia en las señales. Pero antes de sumergirse en el diagnóstico, un destello periférico captó su atención. El espacio mismo se rasgó, como si alguien hubiera desgarrado la piel de la realidad. De esa herida brotó algo que sus ópticos nunca habían registrado. No era un orgánico. No era un animal. No era nada que pudiera clasificarse sin traicionar su esencia. Un recuerdo emergió entonces, tan nítido que casi podía oír el zumbido de los antiguos archivos de Yacón. Aquel tiempo en que Orion Pax, antes de ser Optimus Prime, le había mostrado las crónicas de Onyx Prime. Relatos de mundos lejanos, de especies incomprensibles, de entidades que se arrogaban el derecho de moldear el tejido mismo del cosmos. Y ahora, ante él, Megatron comprendía. Aquello no era un simple ser. Era uno de ellos. No tan perfecto como los primes originales, quizá, pero con la imprudente autoridad de quien toca las fuerzas primordiales del universo. Un dios menor y, sin embargo, un dios. Para Ronova, la soberana de la muerte, la desaparición de Asmodai significó varias cosas. Ahora no había quien cumpliera las leyes del orden celestial, ya no había quien le cerrara la entrada a aquellos seres que provienen más allá del cosmos. La última vez que se supo de ella fue cuando separó a los gemelos de cabellos dorados después de la destrucción de Khaenri'ah. No se supo nada más de Asmodai. Como las sombras de Fanes no pueden interferir en los deberes del otro, Ronova se vio atada de pies y manos para actuar contra las acciones de quienes entraban a Teyvat. No podía negarles el paso, ya que ese era el deber de Asmodai. Por lo tanto, cuando observó como un nuevo ser de más allá del cosmos creaba una herida en el cielo para poder entrar a Teyvat, no pudo hacer nada, incluso cuando este ser traía consigo lo que asumía, era un poder corruptor, más antiguo y peligroso que el mismo abismo. El ser en cuestión era un vehículo espacial, posiblemente su conductor estaba dentro de lo que parecía ser la cabina, el vehículo surcaba los cielos de Teyvat con el metal plateado reflejando la luz de la luna. Ronova no era ajena al concepto de naves espaciales, vio muchas en la época de la guerra contra los dragones soberanos, y asimismo la nave espacial de los gemelos de cabellos dorados. Y esto hacía más especial esta nueva nave, era en comparación, demasiado pequeña, incluso las naves de una sola tripulación eran más grandes para que el piloto tuviera el suficiente espacio para dedicarse a más actividades que el pilotaje.
Sin embargo, esta nave no parecía dar estas comodidades, así que había dos posibilidades: o el piloto estaba en un estado de suspensión inducida, o la nave era un vehículo no tripulado. Ninguna de las dos opciones tenía mucho sentido, pues en ambos casos el piloto automático de la nave no actuaría de forma tan consciente. ¿Acaso era posible que el piloto ya hubiera despertado de su suspensión inducida? De todas formas, lo mejor sería mantener la observación sobre las actividades de esta nave. Las reglas le impiden interferir, pero no le niegan la observación. Sin embargo, un cambio en el rumbo de la nave creó un nuevo paradigma. Puede que Ronova no pudiera interferir con la entrada y el viaje por Teyvat de la nave, pero no había nada que le impidiera interferir si esta misma nave entraba a la isla flotante, hogar del mismísimo orden celestial y sus sombras. Mientras observaba a la nave reducir su velocidad, observó con sorpresa y curiosidad, como lo que era una nave, resultó ser algo más sorprendente. La nave se deformó y reestructuró en un ser humanoide masivo. Superaba fácilmente los 10 metros de altura con su robusta y imponente figura. Su andar era lento pero seguro mientras recorría los puentes colgantes de la isla. ¿Era esto una especie de golem o robot? No, este ser era mucho más complejo que eso. Tomando una decisión, Ronova decidió intervenir, pues no importa qué o quién sea este individuo, lo importante es que, está llevando consigo un mineral, que rezuma un poder más grande y antiguo que el abismo mismo, y eso solo podía significar una cosa: malas noticias. Megatron observaba cómo la figura parecida a un ser humano emergía de la herida en la realidad, con vestimentas negras y un cabello tan blanco como las luces del Coliseo de Caón. Este ser levitaba arrogantemente a unos metros de él. Parecía ridículo las diferencias de magnitudes. Este ser no era más que un pequeño roedor enfrente de un humano, más, sin embargo, se interponía arrogantemente en el camino del emperador Decepticon, aquel que destruyó un mundo para conquistarlo. Pero es bien sabido que las apariencias engañan. Tu entidad. Megatron decidió empezar la comunicación. Es importante obtener información primero, más tarde castigaría la insolencia de este ser al interponerse en su camino. ¿Eres el gobernante de este planeta? Forastero, has traspasado los límites de este mundo, y estás invadiendo la casa del orden celestial. Como la soberana de la muerte no puedo seguir permitiendo tus transgresiones. Habló con voz suave pero poderosa la entidad que levitaba orgullosa. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera, insecto? Gruñó Megatron. Estaba bastante molesto por la forma tan arrogante en la que se le dirigía. Pero al mismo tiempo, Megatron está bastante ansioso por la inminente batalla. Nunca se ha enfrentado a una entidad con tan misteriosas habilidades. En el pasado, en los 4 millones de años que perduró la guerra entre los Autobots y los Decepticons, Megatron presenció tecnologías tan avanzadas y misteriosas que podrían ser llamadas magias por el ojo ignorante, mas Megatron no era un ignorante. Él tuvo en sus manos muchas de esas tecnologías, principalmente aquellas que le sirvieron para la guerra contra los Autobots. Un ejemplo fue el libro y pluma de Alpatrión, un artefacto de la era de los primes originales, que era capaz de describir con precisión el futuro mismo. Pero ahí mismo radicaba el misterio de los seres que fueron descritos por Onyx Prime. Estos seres parecían que su poder provenía de ellos mas no de artefactos que portaran. Eran bastante parecidos a los primes originales, ya que los primes en su mejor momentos eran capaces de hazañas impresionantes usando solo su energón. Por esto mismo es que Megatron estaba tan emocionado. Esta era una oportunidad única para medirse en contra de los seres más parecidos a los primes originales, ya sea por portar artefactos desconocidos o que el cuerpo mismo de estos seres fuera un constructo bastante avanzado. El deseo de un gladiador es el de ser el más fuerte, y no hay gladiador más fuerte que Megatron. Así que dices que estoy invadiendo tu hogar. Es verdad, me atrevo, porque no se me niega nada. Soy Megatron, gran emperador de los Decepticons. Su voz se escuchó con un trueno ante su presentación. Así que apártate de mi camino si no deseas que destruya tu cuerpo. Imitación de Prime. Los ojos de Megatron brillaron intensamente con sus ópticos carmesí. La mirada de la soberana de la muerte se posó en lo que Megatron cargaba en su espalda. Ahí estaba un gran mineral, cristales violetas que pululaban energía impía. Ronova lo comprendió. Estos cristales no eran normales ni algo que hubiera visto antes, mas sin embargo, son similares al abismo, no, superiores al abismo, un poder impío que supera por mucho la corrupción del abismo mismo. Forastero, no, descendiente, has traído a este mundo la corrupción del cosmos. La diosa se elevó en los aires, y estelas de luz carmesí empezaron a bailar alrededor de su figura. Era el preludio para un ataque. Oh, esto. Megatron levantó la mena de energón oscuro que llevaba en su espalda. La sangre de Unicron. Es un arma muy conveniente.
De hecho, parece que tienes bastante en este planeta. ¿Qué te parece compartirme un poco? Con burla evidente, Megatron observó cómo la entidad frente al manifestaba energía a su alrededor. Estaba cerca, la hora de la batalla. Tal poder no debe estar en las manos de nadie. Como soberana de la muerte, te destruiré y sellaré tal poder. La diosa manifestó rayos carmesíes de gran poder entre sus extremidades, y los ojos de sus alas se abrieron por completo. Que así sea. Lamentarás el día que decidiste enfrentarte a un gladiador de Kaon, gritó Megatron mientras apuntaba su cañón a la diosa desconocida. Y la batalla dio inicio. El cañón de Megatron disparó un láser gigantesco de energía que se dirigió a gran velocidad. El disparo impactó en la diosa, o eso creyó Megatron. Al disiparse el humo, notó cómo la diosa manifestó una barrera carmesí, adornada por un ojo. TCH, un escudo de energía. Muy bien, parece que las historias no eran exageraciones después de todo. Levantó su brazo con el puño, y una hoja metálica salió de este. Era uno de sus dagas retráctiles. Ronova decidió atacar. Múltiples pilares de luz carmesí se dirigieron directamente hacia el robot gigante. Al ver cómo se acercaban a gran velocidad, Megatron dio unos pasos atrás y blandió sus gagas con gran precisión, destruyendo todos los rayos antes de que lograran impactarlo. Astutamente, la soberana de la muerte creó cadenas etéreas y las escabulló detrás de Megatron. Estas cadenas se abalanzaron hacia las extremidades del Cybertroniano, y se aferraron fuertemente a él. ¿Qué? RRRGH. Megatron no se dejaría atrapar tan fácilmente. La diosa desconocida se sorprendió al darse cuenta de que había subestimado la fuerza del forastero. Ese titán metálico, con solo su fuerza, destruyó sus cadenas, se abalanzó sobre ella y logró conectar un golpe. La diosa retrocedió varios metros, verificando su estado físico. Ese golpe logró dañarla un poco, pero nada preocupante. Había subestimado la fuerza de su oponente. El forastero no era como los anteriores. Su tamaño y fuerza lo hacían un oponente formidable. Pero, después de todo, ella seguía siendo una diosa que superaba al forastero en muchas cosas. Ya era hora de dejar de contenerse. Megatron, confiado, cargó hacia la divinidad decidido a partirla a la mitad. Sin embargo, notó como una gigantesca sombra se cernía sobre él. Una gran esfera como un agujero negro se cernía sobre él. Está claro, si no lo evita, morirá. La colosal esfera impactó directamente contra Megatron, pero este sorprendentemente la sostenía con sus brazos. Pero la presión que ejercía sobre él doblaba poco a poco su cuerpo y agrietaba el suelo. El calor de su energía sobrecalentaba su armazón, poco a poco llegando al punto de fusión. Si eso continuaba, Megatron se fundiría en escoria metálica. Así que tomó una decisión. Ronova observó cómo la esfera de energía engullía al titán metálico. Una gran explosión convirtió el día en noche. Todos en Teyvat dirigieron su vista al cielo ante la aparición de ese lucero carmesí tan fuerte como el sol. Dioses, criaturas míticas y mortales lo supieron en ese instante. Una batalla se cernía sobre la ciudad celestial. Al desaparecer la luz, quedó una gran nube en el lugar de la explosión. Ronova se quedó quieta, esperando verificar la condición de su enemigo. Al esparcirse el humo, notó cómo, donde debería estar su enemigo, ya no había ni un rastro de polvo. Exterminación completada, pensó la Ronova, al ver que ya no había nada en el lugar de su ataque. O eso creía. Un sonido provenía desde arriba a toda velocidad y pasó por detrás de la diosa. Era Megatron en su forma de jet cybertroniano, y disparó múltiples veces a la diosa, que no pudo bloquear los disparos por la sorpresa. ¿Creíste que eso era todo? Patético. He luchado por millones de ciclos. No puedes derribarme, gritó Megatron, maniobrando en el cielo y disparando múltiples veces a la diosa. ¿Cómo es que Megatron escapó de tan potente ataque? La respuesta es simple. Él no solo era un campeón en los pozos de Kaon por su fuerza salvaje, sino también por su astucia. Si no podía escapar ni por arriba ni por los laterales, solo quedaba hacerse paso hacia abajo. Rompió la plataforma para escapar de este destino, y ese ataque impactó únicamente el puente. Megatron tuvo que lanzar la mena de energón oscuro a una plataforma. Para esta batalla, necesitaba toda su velocidad. HMPH. Ronova se recompuso y empezó a dirigir sus ataques a Megatron. Los rayos de energía se dirigían con precisión contra Megatron con el objetivo de derribarlo. Megatron, maniobrando excelentemente entre los pilares, confundía los ataques de la diosa, provocando que estos impactaran contra los pilares y los evitaba de esa forma.
Manteniendo la misma estrategia de evasión, continuaba atacando a la diosa, quien decidió protegerse en un escudo. Megatron se alzó en el cielo y descendió rápidamente como un ave rapaz, a punto de darle un golpe certero a su presa. Se transformó estando lo suficientemente cerca de la esfera que la diosa utilizaba para protegerse de los ataques, y la golpeó con toda la fuerza otorgada por el impulso. ¿Qué? La diosa no podía creer cómo su protección había sido destruida, y ese puño gigantesco impactaba de lleno contra su cuerpo. El impacto fue tan poderoso que la diosa salió volando, atravesando múltiples pilares. Megatron se paró sobre un pilar, victorioso. Que le sirva de advertencia a quien sea. No se atrevan a desafiar a un gladiador de Kaon. Gritó victorioso. Pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Me he cansado de tu insolencia, forastero. Ahora ya no te dejaré contraatacar. Ronova se levantó sorprendentemente sin las heridas que se suponía tendría por tan poderoso golpe. Ark. Megatron gruñó enojado. Los de tu tipo sí que me molestan. Bien, si eso es lo que quieres. Megatron se transformó y voló rápidamente hacia la diosa, disparándole muchas veces. Pero, de un momento a otro, algo detuvo su avance. Un campo de fuerza lo mantenía en su lugar. Por los pozos de Kaon. ¿Qué está pasando? Megatron se transformó de vuelta e intentó liberarse de la fuerza que lo retenía. Al dirigir la vista hacia la diosa, vio cómo una energía se manifestaba en su brazo. Esa era la fuente que generaba el campo de fuerza sobre él. Tu arrogancia acaba aquí. Ronova es la soberana de la muerte, y como tal, tiene total control sobre las energías que son antitéticas a la vida misma. Aquel se sea alcanzado por su poder morirá inevitablemente. Levantando la mano, una elipse de energía, que contenía el poder de la muerte se manifestó, y empezó a girar para cargar un gran ataque. Si este ataque impactara a Megatron, él moriría inevitablemente. Chatarra. Megatron se cubrió de los inminentes impactos. Las elipses detuvieron su giro y dispararon. Múltiples disparos impactaron el cuerpo de Megatron, y este salió disparado hacia una plataforma. Rara. Megatron gritó de dolor, intentando levantarse, pero cayó sobre sus rodillas. Ronova está atónita, su poder, su autoridad sobre la muerte, todo lo que ella atacaba con este moriría, más, sin embargo, Megatron seguía vivo. ¿Por qué ocurría esto? ¿Cómo es que Megatron no fue afectado por el poder de la muerte de Ronova? La respuesta está en su propia naturaleza. Los Transformers son los hijos de Primus, un ser primordial más allá de cualquier dios. Están vivos, hechos de metal viviente, pero esto solo es posible debido al energón y la chispa, elementos primordiales que son la sangre de Primus y una extensión de la chispa suprema. Ninguna magia, energía, en el cosmos podría afectar a un Transformer sin seguir las reglas más convencionales. No podrían obligarlas a ser afectadas por las reglas más especializadas de su sistema. En resumen, debido a que los Transformers pertenecen a otro concepto de vida, el poder de Ronova de la muerte no puede afectarlos. Megatron se dispuso a verificar su estado, notó que ya no podría continuar con la batalla. Solo le quedaba una opción. Una desesperada, una con mucho riesgo, pero gran recompensa. La sangre de Unicron. El destino me favorece una vez más. Megatron cree fervientemente en el destino. No cree en cuentos, pero sí en que todo tiene un fin que debe ser descubierto, y ese fin lo había puesto en el mismo lugar donde dejó la mena de energón oscuro. ¿Qué pasaría ahora si fusiono la esencia de Unicron con mi Spark? Megatron pensó en los peligros de tal acción. Los experimentos que se realizaron con el energón oscuro antaño demostraron el potencial nocivo que éste tenía. Los Botsicons que fueron envenenados por este, pero al mismo tiempo, fueron potenciados de gran manera. ¿Acaso Megatron obtendría más poder? ¿Acaso perdería la cordura? ¿Pero qué otra opción tenía ahora? Esto era todo o nada. Arrancando un pedazo de la mena de energón oscuro, se clavó en el pecho la esquirla de la sangre del portador del caos. La esencia de Unicron entró directamente en su chispa. Arg. Un grito gutural salió de su boca, retorciéndose del dolor mientras la esencia de Unicron se esparcía por su cuerpo y se fusionaba con su Spark. Las partes dañadas se autorreparaban, sus ojos brillaron con un púrpura intenso, patrones como venas se esparcieron por todo su cuerpo, y finalmente pudo levantarse. Ronova se acercaba a Megatron y con temor vio cómo este hizo uso de ese poder prohibido. De cómo el forastero metálico se fusionaba con él. Ya no era hora de jugar. Era hora de preparar todo para destruir al forastero y el poder prohibido, por el bien de los principios celestiales, no, por el bien de todo el mundo. Elipses de energía se arremolinaban alrededor de Ronova, fusionándose en una gran elipse de energía con el poder de la muerte, para crear un ataque que destruiría naciones enteras.
Megatron observó extasiado cómo el poder de la diosa crecía más y más, esto era el desafío perfecto. Ja, ja, ja 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 ja. ¿Eso quieres? Megatron sabía que tendría que encontrar una forma de superar tal poder. En este momento, incluso con la sangre de Unicron corriendo por sus venas, no tenía el poder para derrotar a la diosa. Necesitaba un golpe único y letal para acabar esto. Optó por realizar un movimiento arriesgado. Transformó su brazo por completo. Ahora el cañón era 5 veces su tamaño original. Acercándose a la mena de energón oscuro, empezó a absorber todo su poder y a concentrarlo en el cañón. La energía púrpura impía se arremolinaba dentro del cañón de fusión, sonando como un tambor, poco a poco aumentaba la carga. Con sonidos potentes, las cargas de los ataques de ambos adversarios estaban listas. Y dispararon. Una energía tan potente que iluminó el cielo de rojo se dirigía hacia Megatron, y una energía tan oscura que amenazaba con engullir toda luz se dirigía hacia Ronova. Todos en el continente lo vieron. Dos gigantescas columnas de energía chocaban entre sí, intentando dominar a las otras. El enfrentamiento de las dos grandes columnas se mantuvo por minutos, y al final se atravesaron mutuamente. Ambos ataques impactaron a su objetivo. Una gigantesca explosión de luz y oscuridad cegó la vista de todos, y cuando pudieron de nuevo dirigir su mirada al cielo, un tercio de la ciudad celestial había desaparecido. Lo ocurrido aquella noche quedaría incierto. En la sede de los caballeros de Favonius, se reunieron para preparar todo ante una posible catástrofe. En Liyue, las 7 estrellas que gobernaban la nación se reunieron de emergencia. Ahora tenían más trabajo por hacer. La reciente muerte de Rex Lapis y la preparación para las consecuencias de aquella batalla en el cielo. En la Academia de Sumeru, los eruditos se desplegaron. Tenían que estudiar este acontecimiento de inmediato. En Fontaine, el dragón Hidro supo que era posible que el orden celestial ya no fuera su único enemigo. Tal poder no debía pertenecer a este mundo. En Narlan, la diosa de la guerra preparaba a las tribus para lidiar con lo que fuera que hubiera pasado. Tal poder era similar al abismo contra el que tanto luchaba. En la nación del hielo, la Tsaritsa supo que la rebelión contra lo divino tendría que venir lo más pronto posible. Ahora, los Fatui debían ejercer más presión para conseguir las 7 gnosis. Desde la ciudad de Inazuma, en el palacio de la Shogun, esta observaba tal despliegue de poder en el cielo. Estaba claro. Esto era el inicio de una nueva era para Teyvat. Ahora, alcanzar la eternidad es más urgente que nunca. La paz en Inazuma no debe ser perturbada. La diosa Electro se retiró dentro de su palacio. Lejos, entre las montañas de Mondstadt, el cuerpo de Megatron, destruido, se precipitaba a toda velocidad, impactando fuertemente contra el suelo. Lo último que vio el líder Decepticon fue el cielo estrellado. Al final, sus ópticos se apagaron. A lo lejos, se acercaba lo indeseable. Criaturas salidas del abismo estaban aquí para reclamar lo que cayó del cielo.